Muchos recordamos a Pablo Herrera como jugador de Liga Deportiva Alajuelense, como legionario, como jugador del Uruguay de Coronado y muchos otros más, también como seleccionado. Cumplió 3 grandes sueños que tenía: debutar en Primera División, ser seleccionado nacional y también ser legionario, aunque le quedó la espinita del Mundial Mayor a pesar de que jugó un Mundial Sub-20. Estas y muchísimas historias más acá en A Fondo con Pablo Herrera. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una edición más de A Fondo con hoy con Pablo Herrera. Pablo, bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, contento de estar acá. Gracias por la invitación y a lo que venimos. A lo que vinimos, como dice nuestro amigo Daniel Quiroz, hablar de todo un poquito, Pablo. Usted es un personaje en el fútbol nacional, un exjugador que muchos recordarán y todo, y que tuvo una carrera inclusive fuera del país, para hablar de todo un poco. Pero le pregunto por la actualidad, ¿qué se encuentra haciendo hoy en día Pablo Herrera? ¿A sus qué? 38 años. Sí, bueno, mi último equipo fue Punta Arenas, pero en cierta forma yo, digamos, no me he retirado del todo. Simplemente uno siempre sigue aliado al fútbol. Si me sale una oportunidad, pues obviamente la voy a valorar. No le cierro las puertas a nadie. Yo me considero una persona pues profesional y me considero que tengo todavía un poquito más para dar, ¿verdad? Aún así me considero una persona muy luchadora y muy productivo, así que contento de estar acá, primero que todo. Y pues ahorita estoy entrenando, estoy participando en el torneo de Fútbol 7 que se acaba de iniciar, así que contento. Ahí lo hemos seguido, pero entonces sigue activo, Pablo, usted, que no lo den por retirado todavía. Sí, por decirlo así, digamos, yo no he colgado los tacos, como dicen, ¿verdad? Pero obviamente uno tiene que saber que ya tengo 38 años, mi último equipo fue Punta Arenas en Primera División. ¿Hace cuánto, perdón? Hace un año exactamente. Hace un año fue, ¿verdad? Sí, ya. Hace un año sí que salí de Punta Arenas y ahí pues obviamente sí. Me costó un poquito jugar porque no tenía minutos y al no tener minutos pues no te pueden mostrar y no te pueden buscar otros equipos o el equipo actual no te puede renovar o no te va a tomar en cuenta. Entonces salí sin tener mucha participación en Punta Arenas, pero bueno, muy contento por el paso por ahí, por la gente, por la institución, por la directiva, por todos que me dieron confianza. Y ahorita pues me considero una persona que no estoy totalmente retirado, así que me siento en condiciones, me estoy entrenando, entreno por mi cuenta, me siento físicamente bien y bueno, estoy participando en el torneo, así que... Claro. Pablo, en este año, digamos, después de su paso por Punta Arenas, ¿ha habido algún acercamiento, algún interés de algún club de primera, segunda división, por qué no afuera, para tener sus servicios? ¿O ha sido completamente nulo a la espera de alguna llamada? No, prácticamente no he tenido acercamiento con algún equipo, por ahí unos de segunda división, pero estuve entrenando con Antioquia, el equipo de segunda división, pero no logramos concretar algo formal, obviamente. Pero me considero que todavía tengo, pero no le cierro las puertas a nadie. A nada, sí. Sí. Pero no tiene representante, ¿o sí? O sea, No. ¿Usted solito? Yo solito, soy mi representante, sí. Ahora, sí. Eso era cuando estaba iniciando en el fútbol, obviamente, que todos los jóvenes obviamente tienen sus representantes y te mueven ahora no. Sí. ¿Y le ilusiona volver a jugar, Pablo? Pues siempre. Volver a competir, ¿verdad? Siempre me ilusiona, sí. La verdad es que es algo que uno no puede dejar de sentir, esa pasión, ese amor al fútbol, ¿verdad? Pero ya uno tiene que ir sabiendo, dándose cuenta de que ya uno tiene que saber que le quedan los últimos cartuchos, como dicen, ¿verdad? Así que tengo 38 años. Obviamente hay jugadores que tienen muchos ejemplos, 40, 41 años, 42, que todavía tienen... Se cuidan muy bien. Y que rinden. Y usted sabe que en el fútbol es de buenos y la verdad que no importa la edad, así que bueno, en mi caso me considero que todavía tengo para aportar. ¿Y se siente bien físicamente? Digamos, ahorita usted dice que se está entrenando, no tiene ningún tipo de lesión, dolencia, o sea, si mañana lo llama un equipo, una semana entrena y el otro domingo está jugando.
Sí, sí, pues obviamente tengo que tener ese entrenamiento de la intensidad, de entrenar ya sea un equipo pues que está físicamente bien, yo tengo que adaptarme a eso, pero yo estoy entrenando por mi cuenta, me siento bien, me siento pues con condiciones y gracias a Dios ninguna lesión. Pablo, ¿y actualmente qué se encuentra haciendo? Digamos, ahorita que está inactivo como futbolista, bueno, a pesar de que está en este torneo de Fútbol 7, que ahí vemos que es competitivo, ¿verdad? Tampoco es así tan espectáculo, ¿verdad? ¿Qué se encuentra haciendo, digamos? ¿Qué hace hoy en el día a día Pablo Herrera? Sí, bueno, estoy trabajando con una empresa de uniformes de fútbol, Ok. Triple R Sports. Es una empresa que está incursionando aquí en Costa Rica, Ujú. una marca de fútbol, de uniformes, de todo tipo de implementos deportivos y no, estoy asociado a ellos también. Siempre ligado a fútbol. Siempre ligado al fútbol. La verdad es que, bueno, Mario es una persona que yo conozco hace unos años y la verdad es que me da la confianza de poder estar con él. Aún así, pues tengo que obviamente ser el rol de jugador activo todavía, que me encuentro entrenando, voy al gimnasio, voy a hacer mis trabajos físicos, este, y cuando voy a jugar, que prácticamente tenemos un fin de semana para jugar el partido de fútbol 7, y no, me considero, todavía tengo, entonces... Sí, sí, sí. Pero lo vemos que, Pablo, usted como que el fútbol y usted es una relación Ujú. y que será para toda la vida, seguramente. Sí, bueno, en mi caso... Perdón, Ujú. que lo interrumpa, porque hay jugadores o exjugadores que a veces se retiran y dicen, ya me quiero desintoxicar y no quiero nada con el fútbol. En el caso suyo, veo que no. Sí, sí, bueno, el fútbol yo desde pequeño lo disfruto y empecé a jugar desde 6, 7 años, cuando inicié mi carrera en divisiones menores. Y bueno, ahorita, digamos, yo estoy viendo el fútbol desde jugador activo, pero sabiendo que tengo un pie afuera y un pie adentro, ¿me entiendes? Porque estoy ahí en ese lapso. Pero con mi hijo, digamos, mi hijo tiene 7 años y yo a él, pues obviamente yo quiero que él juegue, quiero motivarlo. Obviamente él va a decidir si le gusta, si le apasiona el fútbol, como me apasionó a mí pequeño, y darle las armas. Pero si tengo que seguir en el fútbol, pues voy a seguir en el fútbol porque es algo que realmente me encanta. ¿Y qué tal el hijo? Sí, sí, le gusta el fútbol, es fiebrecillo, no Lian, tanto. Lian sí, sí, es muy fiebre, él es muy, siempre me pasa hablando de fútbol, papá, este equipo es de Inglaterra, papá, estos Ah, sí. jugadores, o sea, es que él con la tablet, con internet, pues Bueno, todo, ahora tiene vienen mucha muy información. adelantados los niños. Sí, entonces me pasa preguntando y bueno, lo tengo en la Escuela de Fútbol de la Liga, en la filial de Coronado. Ok. Entonces ahí lo tengo, entonces ahí yo le enseño, le digo que cómo tiene que hacer los fundamentos y todo eso, pero lo importante es que a él le gusta y tiene ilusión, Claro, claro. Sí, sí, y que al final, exacto, que él sea el que lo decida, ¿verdad? Sin ningún tipo de presión. sin presión exactamente. Aunque ya supongo que sabe, ya conforme va creciendo, se va dando cuenta quién es su papá y Sí, por ahí ve videos y alguien le habla y todo eso, ¿verdad? sí, sí, él, la vez pasada vi un video y me dice, papá, usted salió en tele, usted metió ese gol. Y yo decía, sí, mi amor, yo hice cuando salió un gol con la selección. Ajá. Uy, usted jugó con Costa Rica. Sí, sí. Entonces él se empieza a preguntar y ve videos y todo. Entonces es bonito que él Claro, se vaya dando cuenta, ¿verdad? Y uno, pues, aportarle, y uno lo que uno conoce y uno vivió, pues, aportárselo a él, ¿verdad? Para que él vaya poquito a claro. poco. Ujú. Pablo, quiero hablar aquí vamos a ir en desorden, ¿verdad? Sí, sí, Lo sí. advertía. Ahora que usted dijo que tiene el hijo en la final de la liga, ¿usted es manudo? O toda la vida lo fue? ¿O cómo está el tema sentimental suyo? Yo cuando yo estaba pequeño, de 6, 7, 8, 9, 10 años, pues por ahí sentía más atracción hacia esa prisa. Por ahí mi papá nos compró a nosotros, mis hermanos y a mí, uniformes de Saprissa, y ahí andábamos con los uniformes de Saprissa, ¿verdad? Su papá es No, mi papá siempre ha sido uruguayo, de coronadeño de coronadeño, corazón. sí, mi papá es uruguayo, coronadeño de cepa. Pero digamos, nosotros iniciamos en Uruguay de Coronado, yo con 7 años, mi papá nos metió a nosotros, a mis hermanos, a mis primos, todos hicimos el proceso. Pero cuando yo llegué a los 13 años, 13, 14 años, fue cuando yo ya di el salto hacia la liga. Entonces, mi ilusión era jugar en primera división. Claro. Era un sueño, ¿verdad?, que tenía. Y pues ahí yo ya me convertí y cambié los colores. Obviamente empecé a sentir pasión por la liga, por los colores, por el escudo. Ya tenía 14 años, ya
ya iba a jugar y entonces todo el proceso que yo viví, pues prácticamente me hicieron... Sí, porque fue desde muy niño hasta debutar en primera división y una historia importante. Sí, sí, y tras de eso fue mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque yo viajaba todos los días desde Coronado hasta La Juela, en bus, ida y vuelta todos los días. También el colegio, solo entrenaba dos veces por semana por el colegio, salía del colegio Coronado con todos los cuadernos y me iba para La Juela, regresaba a la noche, al día siguiente colegio y así sucesivamente, hasta que tuve que irme a vivir a La Juela para sacar el quinto año. Ya no daba. Cuando ya llegué a alto rendimiento ya no podía más porque el alto rendimiento lo entrenamos en las mañanas. Y todos los días. Y todos los días, entonces ya no podía estar en un colegio público y tenía que estar en Alajuela. Entrenar las mañanas y estudiar en las tardes en un colegio que nos daba la liga. Claro, ya en ese entonces se empezaba a dar eso, ¿verdad? De que los mismos equipos le daban el estudio a muchos de sus jugadores de división menor. Sí, correcto, eso es un agradecimiento que la liga pues obviamente a uno le ayuda, como uno de lejos pues nos dio el estudio y nos dio la vivienda ya, y así fue como saqué el quinto año. ¿Y cómo es su relación con la liga, Pablo, actualmente? Pues, no, normal. Yo siento que, bueno, con el que hablo, pues, con don Joseph, que sí tengo, pues, así conversamos algunos temas, algunas cositas ahí. Pero, no, normal, tengo muchos amigos ahí que todavía le hablo, muchas personas especiales que me ayudaron mucho, como don Quique Vázquez, ¿verdad? Que es una persona que le voy a agradecer toda la vida, porque gracias a él fue el que me dio la bienvenida a la liga cuando yo tenía 14 años, fue el que habló con el profe en ese momento del Mosco, del Mosco, así le llamaban. Sí, así se llamaba Mosco, Premosco y todo. Infantil y todo eso, entonces... Y no, tengo muchas personas especiales en la liga que todavía aprecio mucho. Y a nivel, bueno, y le hice la pregunta, actualmente usted, o sea, a nivel sentimental es manudo, o sea, ¿se quedó manudo o ahora disfruta el fútbol sin color? Digamos, sí me siento, pues, tengo atracción, obviamente, pues obviamente fueron muchos sentimientos, claro, muchos años en la liga, toda la liga menor y primera división. Viví muchas cosas bonitas en la liga, fue el primer equipo con el que debuté, fue el equipo que me dio mi chance también de ser profesional, de llegar a la selección nacional, gracias al equipo de la liga, pues obviamente yo fui a selección y de selección fui a Noruega. Pero sí, me considero una persona, pues, no soy una persona envenenada, o sea, me considero, sí me gusta más, obviamente, pues, el sentimiento queda, por así llamarlo, entonces ahí queda el sentimiento. No, y le preguntaba porque hace una semana se dio la final con Herediano y se dio todo este tema, ¿verdad?, de sequía de títulos, de la famosa crisis deportiva y todo, y quería preguntárselo también desde su punto de vista como hombre de fútbol, ¿verdad?, ¿qué opina de todo el tema de alajuelense? No, pues, es difícil, ¿verdad?, no tienen... por ahí no han tenido esa, no sé si llamarlo suerte, ¿verdad? Pero por ahí es complicado lo que se está pasando, ¿verdad? No se llega a ser campeón tan sucesivamente y la verdad yo que estuve ahí, pues sé que hay buenos jugadores, sé que hay buen cuerpo técnico, pero falta esa estocada final, ¿verdad? Por ahí los jugadores que llegan a la liga pues sepan y saben que tienen que ponerse la camiseta y saberla sudar y es un escudo pues prácticamente grande en Costa Rica. Sí, que las sequías en algún momento se tienen que acabar, Pablo. Exactamente. Las rachas, ¿verdad? Sí, tienen que acabar. Las buenas y las malas se tienen que acabar en algún momento. Sí, en algún momento. Ya llevan bastantes torneos sin poder campeonizar y bueno, obviamente lo que todo liguista quiere pues es el campeonato nacional, ¿verdad? Que se les ha negado. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa. Pablo va a robarme unos minutos de este bloque para en el otro venir a hablar, ahora sí, ya de su proceso hasta ese debut en Primera División y toda la historia que se iba a venir como jugador que es en Liga Deportiva Alajuelense y en Selección Nacional y como legionario también. Pausa, amigos y amigas, no se despeguen, ya casi volvemos acá en A Fondo con Pablo Herrera. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo con Pablo Herrera. Pablo ya nos hizo como una pincelada de lo que fue su infancia, su liga menor, pero ¿cómo fue ese proceso o qué recuerda con ilusión, con sacrificio, desde que llega a las divisiones menores y poco a poco se va acercando a Primera División? Si nos puede contar un poquito qué es lo que recuerda de eso. Sí, bueno, yo inicié en Uruguay de Coronado, con 7 años. Hice todos los procesos. Antes se le llamaba Puruja, Premosco, Mosco. Y yo llegué a estar hasta los 13, 14 años en Uruguay.
Entonces ahí fue cuando el coordinador de Liga Menor de Uruguay de Coronado, de William Jiménez, conversó con don Quique Vázquez, que tenía un jugador que, bueno, que era muy bueno, que era un jugador que marcaba la diferencia, que por qué no lo llevamos a la liga para ver qué tal. Entonces Quique le dijo, sí, tráigamelo, claro que sí. Entonces yo estaba ligado a Uruguay de Coronado, pero yo me fui una semana a entrenar con el Mosco de la liga, en la cancha de aviación civil. El profe era don Milton Morales. Y estuve una semana y todos los días, bueno, mi papá me llevó hasta allá, me llevaba, me traía y quedaron contentos. El profe Milton habló conmigo y me dijo que quería que me quedara en la liga, que fuera parte del equipo. Y fue cuando ahí ya empezamos a hablar en Uruguay para desvincularme. Y bueno, en ese momento uno no tenía contrato de nada, uno era un más de palabra, pero... Era más de palabra, sí, pero ya después vinieron las consecuencias de esos años que yo estuve en Uruguay. Los derechos de formación de formación, y Uruguay le cobró a la liga, pero esos son otros temas, ¿verdad? Sí. Y no, fue cuando ya me fui para la liga y ahí empezó, prácticamente ahí fue donde empezó el sueño, cuando yo ya estaba decidido que yo quería irme a un equipo grande, ya sea Saprissa o la liga en ese momento, ¿verdad? Pero Dios me dio la bendición de irme para la liga y ahí fue donde empecé a construir ese sueño. Que fue muy rápido, ¿verdad? Todo, Pablo. Muy rápido, sí. Porque el proceso suyo fue, de hecho, ¿a qué edad debutó usted? Yo debuté, bueno, cuando estaba en Mosco pasemos a infantil especial, y después uno va subiendo a infantiles, juvenil especial, y antes era así alto rendimiento. Cuando a mí me subieron por primera vez al equipo de primera división, era don Javier Delgado, él fue el que me subió, Javier, y que le agradezco montones también la oportunidad que él me dio de brindarme ese chance de subir del alto rendimiento a la liga, a la primera división. Yo tenía 17 años. 17 años y estuve en ese proceso de transición, primer alto, me bajaban, subía, bajaba, estaba ahí, ¿verdad? Hasta que un día habló conmigo una semana antes, se venía un partido amistoso, la liga contra el Necaxa. Nunca se me olvida, jamás. Sí. Y él me dijo que me iba a tomar en cuenta para ese partido. Era un partido amistoso en el Morera, en la noche, contra el Necaxa, y que me iba a tomar en cuenta, que me iba a llevar a la banca, a la lista, para yo ver si formaba parte, para ahí, acumular minutos. Y la verdad es que, dicho y hecho, ¿verdad? Estuve en banca, full nervios, ansioso. Toda mi familia se fue para el Morera, obviamente, a estar ahí apoyándome. Y fue algo muy bonito. Y ingresé en el medio tiempo. Y pues nunca había tenido esa sensación. El estadio, pues, con bastante gente. Era un partido amistoso de noche, un buen rival que era Necaxa. Un equipo mexicano. Un equipo mexicano, sí. Y la liga, pues, era un equipazo, era el de la liga que había en ese momento. Y yo ¿Qué año era ese, Pablo? Ese fue en el 2004. 2004. O sea, ese fue el año en que ganaron la liga, ganó CONCACAF. la CONCACAF, sí. Y yo con 17 años y bueno, para mí era un sueño. O sea, yo veía, yo decía, no puede ser posible que yo esté aquí, pero bueno, es lo que quería, ¿no? Entonces, para eso estábamos. Y ingresé, lo hice muy bien, quedamos 1-1 y a mí me hicieron, yo cargué el balón por la derecha y me hicieron la mía, la tiré larga, penal, y me hicieron el penal a mí y llegó al Pizar y lo hizo. 1-1, quedó el partido y para mí eso fue una asistencia prácticamente. Una asistencia prácticamente, un debut soñado y después de eso estuve en esa transición. Javier me seguía subiendo, a veces me bajaba, entrenaba con la primera, pero jugaba con el alto rendimiento. Y así fue más o menos como me fui afianzando poco a poco. Bueno, después hubo cambio de técnicos, después en el 2005, bueno, me prestaron a la UCR, a segunda división. Javier me dijo que me iba a mandar a préstamo, obviamente en ese momento me mandaban a segunda división, más que todo como para madurar futbolísticamente. Para competir y para ya sentir un poco más el roce. Y segunda división, pues en esos años, en ese tiempo era mucho choque, mucho roce. Entonces prácticamente así fue como se dio. Y hasta que regresé, terminé el préstamo del equipo de segunda división, que era la UCR, que la liga tenía un convenio ahí. Entonces algunos jugadores de la liga venían a la UCR ahí a hacer prestados y todo. Entonces, hasta que, bueno, en el 2006 ya pasó todo ese proceso. En el 2006 el Cheche Hernández, llegó el Cheche Hernández y en ese momento pues subieron como a 8 jugadores del alto rendimiento a entrenar con la primera y yo estaba incluido. Entrenaban con la primera, pero más que todo para ser ayudantes, andar así como
siendo comodines y así, no sí. estaban tan involucrados Sí, sí. en la primera, pero andaban ahí, como todos los jóvenes que hoy suben en día, ¿verdad? Claro. Que son, y del Cheche tenía que decidirse por unos jóvenes y bueno, me dio la oportunidad a mí de ya debutar y nunca se me olvida el debut. Fue en el 2006 contra Santa Cruceña, allá en Santa Cruceña. Allá en el estadio de Santa Cruceña, sí. Cruceña. Y ese torneo debuté y de Cheche habló conmigo y debuté lateral derecho y después me cambió lateral izquierdo y ahí me quedé, debuté y ahí fue la... Y ahí se empezó la historia. Ahí Por empezó, cierto, sí. el tema de la posición de división menor, usted era lateral, porque claro, en la carrera le conocimos los dos perfiles de lateral, pero también había técnicos que lo usaban como volante. Como volante, sí. Media punta, que llaman ahora. Sí, sí, correcto, digamos. Yo desde pequeño siempre fui ofensivo, siempre fui creativo. En Uruguay fui creativo, 10, extremo, creativo, delantero. Ujú. Al llegar a la liga también en divisiones menores jugaba extremo, medio, creativo, delantero, de todo lo que es ofensivamente hablando, ¿verdad? Cuando llego a la primera división, Javier, pues obviamente ve mis condiciones físicas, que yo, bueno, yo físicamente siempre he sido muy dado de mi genética física siempre ha sido buena, ¿verdad? Eso es, desde pequeño lo traigo, el ida y vuelta, el correr. Bueno, para cambiar un poquito de tema, yo a los 12 años me llevaron a competir a Juegos Nacionales y quedé campeón nacional en 1000 metros. En los 1000 metros. Ajá, en Juegos Nacionales. Y eso fue porque el profe de física vio que yo tenía condiciones físicas, entonces lo va a llevarlo a competir. ¿Cuántos pulmones tiene este muchacho? Y me llevó a Juegos Estudiantiles y después ahí clasifiqué, quedé campeón y luego clasifiqué para Juegos Nacionales Claro. y ahí competí. En San Carlos 99 gané medalla de oro en 1000 metros planos. Ah, ok. Y en Pocosí 2000 ya no pude ganar medalla, quedé cuarto lugar, pero era porque tenía una lesión ahí, entonces no pude estar al 100%. Hubo historia en el atletismo, entonces. En el atletismo, pero el fútbol siempre fue lo mío. El fútbol O sea, el siempre fue- atletismo era porque le vieron y le gustaba, pero no iba a dejar el fútbol. Jamás, lo hacía porque tenía condiciones, Sí. no porque me encantaba, porque yo Sí. estaba siempre con el fútbol y a veces llega un punto que ya chocaba, a veces competía un domingo o un sábado y tenía que ir a jugar, entonces ya empezábamos así y a veces me quedaba muy pegado a la competencia con ir a jugar y yo siempre iba a preferir el fútbol. Entonces el atletismo lo hacía por condiciones, ¿verdad? Y bueno, cambiando de tema, volviendo al que teníamos, Javier en primera división vio que yo tenía mucho ida y vuelta, que físicamente estaba muy bien, los trabajos físicos que nos llevaban a hacer. Yo me acuerdo cuando estábamos en la primera división, nos llevaban allá a un cafetal en Alajuela, no sé si eran por Poás o por Carrizal, por esos lados, que le llamaban La Chaparra. La Chaparra era un cafetal. Bueno, en ese momento, los que estaban en primera división, no sé, Carlos Castro, Bryce, Carlos Hernández, ellos saben de lo que estoy hablando. Así le llamaban al trabajo físico que íbamos a hacer. Y yo era el que daba y le daba, y le daba, y le daba, y le daba como loco. Entonces, hasta ellos se enojaban conmigo, como ese chamaco, ¿qué le pasa? ¿Por qué corre tanto? Sí. Y Javier veía que yo físicamente estaba muy bien, entonces él me empezó a poner como de lateral, porque tenía ida, pero también tenía vuelta. Entonces él vio esas condiciones físicas en mí, entonces empezó a ponerme de lateral. Obviamente yo joven, yo jugaba donde me ponían. Ah, claro. O sea, a mí me decían, de portero. De portero, juegue ahí, y yo lo hacía. O sea, entonces yo me fui acostumbrando, el ida y vuelta, el ida y vuelta. Y hasta que debuté ahí, y pues prácticamente debuté por derecha, pero el cambio de perfil no me afectó en nada, porque yo, gracias a Dios, siempre he tenido el manejo de las dos perfiles, ¿verdad? Las dos piernas. Entonces, Claro. el lado izquierdo, ahí me afiancé y ahí jugué el primer torneo. Hasta que ese torneo, gracias a Dios, me fue muy bien y quedé como novato del año. El novato del Con año. Marvin Angulo. Ajá, sí, lo recuerdo. Quedamos juntos, sí. Pablo, y a ver, ¿qué le pasaba por la mente al cumplir el sueño, pero no ser uno más del montón, ¿verdad? De que debutan y se pierden, y en un equipo grande, ¿verdad? ¿Cómo lo tomó usted el reto para poder consolidarse y quedarse mucho tiempo en Liga Deportiva Alajuelense, después ya irse a jugar afuera y todo ese tema, ¿verdad? Sí, vieras que yo cuando estaba pequeño, bueno, cuando yo estaba en la liga, yo tenía 3 sueños, obviamente. El primero era debutar en primera división. El segundo era jugar con la selección nacional y el tercero era irme a jugar afuera. Y cuando yo ya debuté en primera división con la liga, pues yo siempre trataba de dar lo mejor, siempre fui muy positivo. Sabía la responsabilidad que tenía de estar en un equipo grande como la liga y saber que era un jugador joven. Cuando usted un jugador joven debuta en un equipo grande, pues todo el mundo tiene los ojos puestos en él.
por ejemplo, a mí me alegra mucho ver a Kenai Mayri, ¿verdad? Es hijo de Roy, que Roy y yo somos, fuimos compañeros y Claro. somos muy buenos amigos y a mí me alegra mucho. Entonces, así como empezó Kenai, que él titular y se afianzó y fue muy constante, así es como yo, digamos, yo me vi reflejado en él porque yo también empecé igual. Empecé a debutar y debuté y me Y fui se afianzando quedó, sí, y me sí, sí, quedé. sí. Entonces, a mí me recuerda ese paso y fue bonito. La verdad es que yo siempre fui positivo, siempre traté de dar lo mejor y bueno, eso es para los jóvenes, ¿verdad? Que siempre que valoren el equipo donde están, que le den con todo y que siempre miren hacia adelante. Y eso es importante. Y en mi caso, pues yo sabía que estaba un equipo grande y sabía que tenía muchos ojos encima y pues por ahí la prensa también hay que tener mucho cuidado porque cuando es un jugador joven y que empiezan a sacarle reportajes y fotos y videos y que ya te tiran para arriba y ese tema hay que Ten mucho manejar, hay cuidado que con tener eso, mucho ¿verdad? cuidado. ¿Cómo Sí. le fue a usted en eso, Pablo? A mí me fue bien, digamos, yo siempre tuve los pies sobre la tierra, ¿verdad? O sea, siempre fui una persona muy centrada, pues obviamente me hacían reportajes y cosas así, pero siempre lo manejé pues, de muy buena manera, eso es importante, los valores que te dan los padres a uno, que le Claro. inculcan valores, es importante, pues no perder la humildad, lo más importante es, si usted quiere ser exitoso, pues siempre hay que ser humilde en la vida, ¿verdad? Siempre ir hacia adelante y ser valiente nada más. Y en mi caso, pues era un sueño. Yo decía, este es mi sueño, lo voy a aprovechar, no lo voy a soltar. Fue por lo que luché, por lo que me sacrifiqué, por lo que me esforcé tanto, que a la hora de estar en el equipo de la liga, pues lo agarré y no lo solté. Y en el tema extracancha, digamos, el manejo de la fama, pero fuera de la cancha, el dinero también, ¿verdad? Porque Sí. pasar de no ser asalariado a recibir tal vez quizás buen dinero, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, en esos años, bueno, en ese tiempo sí fue también muy tranquilo. La verdad que no era que ganaba mucho, pero obviamente comparado a un salario que tenía pues de liga menor a uno de primera división, pues sí Claro. se ve la diferencia, ¿verdad? Y no, la verdad es que muy tranquilo, siempre me dediqué siempre a la familia, la verdad es que siempre fue así, entonces... Siempre eso tuvo a es sus importante. papás cerquita en eso. Siempre, sí, siempre mis papás estaban a la par ahí, entonces eso es importante, tener el apoyo de ellos, ¿verdad? Sí, para Y que los consejos, sí, claro que sí. desviarse. Ujú. ¿Cuándo fue su primer clásico? ¿Lo recuerda? Ah, no recuerdo, creo que fue en el Morera. Creo que quedamos 0-0, pero no recuerdo la fecha exacta. Sí, fue en el 2006, pero porque en ese año fue el que yo ya, digamos, oficialmente en primera división, yo debuté en el 2006. Pero no recuerdo si fue septiembre, no sé, por ahí. Pero sí recuerda el clásico, ¿verdad? Ah, sí. El partido que muchos jugadores quieren jugar. Cuando se iba a acercar el primer clásico, pues obviamente yo estaba no tenía la noción de lo que significaba la magnitud que era jugar un clásico, estadio lleno, pero lo viví muy bien y me sentí muy a gusto. Nervios, ansiedad, obviamente siempre van a existir, ¿verdad? Pero en mi caso, pues me fue muy bien y ahorita no recuerdo cuántos clásicos jugué, no recuerdo cuánta cantidad, pero fueron como 18, 20 clásicos. Ha sido bastantes. Ujú. Sí, sí, sí. Siente que le ayudaba, bueno, las generaciones son distintas, Pablo, ahora vivimos en otra época, pero en esa época no existía tanta red social. Tal vez aquel famoso hi-fi, ¿verdad? Y todo eso, Sí. pero es que ahora es muy inmediato todo y hay demasiada red social. Sí, ahorita... En el caso suyo, no, en aquella época no tanto. No tanto, ¿no? Porque en ese momento existía lo que era el Messenger con la Ajá. computadora. Pero eso era más mensajería. Además, mensajería así, high five, que bueno, no sé si existe o no existe eso, pero creo que el WhatsApp todavía no sé si estaba en esos momentos. Creo que no. O sea, muchas cosas y ahorita hay mucha red social, ahorita hay mucha distracción, muchas redes sociales, o sea, es demasiada la información que se transmite para el bien y no, también para mal, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado para los dos lados, ¿verdad? Pero sí. Pablo, recordando globalmente su paso por la liga, usted estuvo, creo que fueron 3 años, casi 4 años en Alajuelense, en ese paso, antes de irse a Noruega. Yo debuté en el 2006 en primera división. En el 2006 fue donde me afiancé Ajá. hasta el 2009. 2009, sí, En el como 2009 3 fue años. cuando yo me fui en agosto. Nunca Sí, digamos se me que olvida. 3 años Ajá. completos, consolidados. Completo, sí, consolidado, sí. Y me fui para Noruega, fue cuando me salió la oportunidad. ¿Verdad que usted no regresó más a Alajuelense o sí? ¿O me estoy equivocado? No regresé más. Yo cuando me fui para Noruega estuve 3 años allá Ajá. y cuando regresé, pues, regresé y fue cuando empecé a jugar con Uruguay de Coronado. Ajá. Y jamás cuando se fue de la liga no se imaginaba, no sé, digamos, en el interior suyo,
si se imaginaba que iba a ser ya la salida definitiva. ¿Así lo pensó usted en aquel momento por lo que había pasado y todo? ¿O le hubiera gustado en algún momento regresar a Liga Deportiva Alajuelense tiempo después? Pues sí, digamos, en ese momento cuando yo ya me desvinculé del equipo de Noruega, pues ya existía un proceso que yo tenía contra la liga, ¿verdad? Por un tema de un porcentaje de venta, ¿verdad? Que no me correspondía, no me lo dieron, así que bueno, por ahí había, digamos, futbolísticamente sí quería volver, obviamente, pero en el tema ya lo que es el tema administrativo y ese tema, pues sí estaba muy complicado, ¿verdad? Y por ahí tuvimos unos acercamientos con las juntas directivas en ese momento, pero nunca concretamos un regreso. Pero ¿verdad? sí hubo tal vez una conversación, por lo menos. Sí, eso fue cuando ya estaba el proceso, pues ahí un poco más avanzado, tratamos de conciliar las dos partes, ¿verdad? Yo me reuní con la junta directiva de ese momento, fue como en el 2015, 2016, pero no llegamos a nada, prácticamente mejor, por parte de ellos dejaron las cosas así y esperamos que existiera la resolución, ¿verdad? Del caso, ¿verdad? Que yo tenía contra ellos. Pero no llegamos a nada y la verdad es que, bueno, en mi caso, claro que sí me hubiera encantado regresar, porque la liga pues, es una institución que le tengo mucho cariño, mucho aprecio y la verdad que mis mejores años como futbolista, porque empecé ahí, fueron en la liga, ¿verdad? Así que deportivamente, pues obviamente que... Y fue el equipo que lo dio a conocer y que le dio ese nombre también. Sí, ¿no? Bueno, el nombre lo hizo usted, obviamente, por su juego, pero sí. Alajuelense fue un impulso importante. Y prácticamente mi familia pues se volcó más al liguismo, Sí. pues, desde mi paso en la liga, Claro, pues obviamente todos prácticamente, hasta mi hijo que tiene 7 añitos, él ya es liguista también. Sí. Mis sobrinos, todo. Está bueno y como tiene que ser, siguiendo los pasos del papá. Su paso por Noruega, ¿cómo fue que se dio la oferta de Noruega? Y no sé si hubo alguna otra o esa fue la principal. No, esa fue la principal. En ese momento yo estaba con la selección y bueno, en ese momento tenía mucha oportunidad. Estaba jugando bastante en la selección, estábamos en la eliminatoria y la verdad es que la selección es un plus. La verdad es que el que está en la selección tiene muchas opciones de salir. Y a mí me pasó, gracias a Dios tuve la dicha, la bendición de que me salió esa opción. Y bueno, mi representante en ese momento, yo estaba en el Hotel de Herradura, concentrado con la selección y me dijo que andaban unos visores de Noruega, que me van a ir a ver a un partido. Ese partido fue cuando fuimos a jugar a Trinidad y Tobago. Creo que lo ganamos, no recuerdo si fue 2-1, 2-0, no recuerdo. Y yo estaba jugando titular y jugué titular. Ya sabiendo que estaban viéndolo. Yo ya sabía, entonces, pero obviamente yo me concentré en el partido sin saber que me estaban viendo, ¿verdad? Ellos viajaron y cuando regresamos a Costa Rica, pues... Pero siempre, Pablo, siempre. Sí. Siempre está o sea, obviamente no es que se va a desconcentrar del partido, pero obvio sabe No, sí, claro, yo sabía que tenía que hacer las cosas bien porque era un chance que tenía, obviamente. Siempre lo iba a hacer bien porque estaba jugando con la selección. Sí. Siempre yo trataba. Estaba muy buen momento. Y estaba en buen momento, sí, y titular y joven, entonces... Cuando regresé a Costa Rica, pues mi representante en ese momento me presentó el contrato y me dijo, mira, esto es lo que le quieren firmar, esto es lo que vas a ganar, esto es tanto, esto es lo otro. Y yo, no, buenísimo. Era un precontrato, firmé el precontrato y prácticamente ya nos reunimos con los directivos y la gente de la liga y ya pues ahí fue donde me desvinculé por unos días de la liga para ya poder seguir haciendo el papeleo del equipo de Noruega y fue cuando ya me fui en agosto del 2009 para... Tercer sueño cumplido. Tercer sueño, gracias a Dios lo estaba... Debutar, ya había estado en la CL, estaba jugando en la CL y ser legionario. Sí, la verdad es que sí, fue lindo esa oportunidad y yo no la quería dejar pasar y bueno, en ese momento la aproveché y me fui. Y para mí fue una experiencia muy bonita ir a Noruega. Sí. Fútbol muy bueno. ¿Cómo le fue en el tema? Se lo voy a dividir en dos partes. En el ser humano, en lo integral, en cultura, idioma, adaptación, ¿cómo le fue en ese tema? Vieras que obviamente iba a ir a un país donde no conocía nada, no sabía cómo era la cultura, cómo era el fútbol. Sí tenía algunos amigos que estaban allá y me decían que el fútbol era fuerte, que era intenso, que era muy rápido, pero digamos, ya vivirlo en carne propia, pues sí era muy diferente. La adaptación fue un poquito difícil, más que todo por el frío. Frío, ¿verdad? Frío, sí. Yo llegué en agosto y cuando empezamos a entrenar las primeras semanas, pues agosto allá no es tan frío. Pero yo sentía que yo me moría porque era un frío el clima era muy denso. Entonces yo entrenaba y yo salía con dolor de pecho, agitado, y yo decía, pero fue puña, bueno, es parte de... Y así me fui adaptando, me fui acoplando y hasta que, bueno, debuté y agarré confianza.
Y la verdad es que las personas son muy nobles, son muy buenas personas, a uno lo arropan muy bien. Ujú. El tema cultural, pues es un país muy tranquilo, muy bonito. La verdad es que geográficamente Noruega es un país hermoso. Sí, 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 es O lindísimo. sea, es lindísimo y la verdad es que yo disfruté mucho y pues hice buenos amigos también allá. ¿Usted se fue solo o ya tenía pareja en ese Y entonces? yo en ese ¿Cómo momento estuvo el tenía tema? pareja y me fui Ajá. para allá con ella. Y bueno, tuve la bendición de que mi hija mayor nació allá, en Noruega. Ah, ok. Valentina. Sí, sí, Valentina sí. ahorita tiene 13 años y ella nació allá. ¿Tiene Entonces, las dos nacionalidades? vieras O que no? ahorita no, porque ella nació con los papás. En ese momento yo me fui Ah, con... ok. Entonces allá en Noruega, somos dos ticos en Noruega, entonces mi hija Claro. nació tica. Claro, claro, claro. Entonces creo que hasta que tenga 18 años puede sacar el pasaporte. Puede ir a sacar el Puede pasaporte. sacar el pasaporte, sí. Pero sí, la bendición que me dio allá también es que mi hija nació, entonces también... ¿Y en cuanto a idioma? Hablaba inglés, pero sí Ok. nos daban clases también. Nos De- preguntaron que qué nivel de inglés podíamos hablar, entonces yo les dije que prácticamente... Porque a veces el idioma puede ser una barrera importante, Sí, ¿verdad? Hasta inclusive a nivel deportivo. Sí, en el deportivo, la verdad es que sí. Bueno, obviamente todo lo que nos hablaba era en inglés, el profe nos hablaba en inglés, Ujú. los compañeros, todo el tema de desarrollo ahí con los compañeros, pero me fue muy bien el tema de... Aprendí rápido muchas palabras de fútbol, también aprendí unas palabras de noruego, que también pues ahí... Sí. Y bueno, obviamente cuando estaba allá, pues también tenía amigos que estaban allá, el Chiqui, estaba Bolaño, estaba Celso, estaba Dave. Este, Al año que yo me fui para Noruega, llegó Michael Barrantes también Barrantes, a mi sí, estuvo equipo. por allá. Entonces, con Michael también tuvimos muy buen, obviamente somos dos ticos en un mismo equipo, entonces nos hicimos... Más bien fue Barrantes el que se le pegó a usted. Sí, sí, Ayúdeme, porque bastante. usted ya pasó por donde asustan. Sí, sí, exactamente. Entonces ahí yo le enseñé muchas cosas, Claro. todo lo que, desde que yo llegué, cómo se adapta el equipo, la ciudad, que conociera y muchas cosas. Fue muy Y bonito. ahora la otra parte, en la parte deportiva. ¿Qué tan chocante fue el cambio, Pablo, de lo que se vivía en Costa Rica, a pesar de que usted estaba en Alajuelense, un equipo grande, llegar no digo que el primer mundo del fútbol en cuanto a liga, ¿verdad? Porque sabemos que hay ligas como la Premier y todo, pero sí el primer mundo en desarrollo propiamente, porque Noruega es un país europeo muy desarrollado y en fútbol también, ¿verdad? En instalaciones y demás. Vieras que en Noruega el fútbol lo asemeja mucho al fútbol inglés. Ajá. En Noruega ellos, el fútbol inglés el fútbol inglés para mí si no es el mejor top. del mundo, Sí, es sí, el sí. top, ¿verdad? O el referente. El referente. Entonces, todo lo que es las ligas de Escandinavia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, todo eso, pues obviamente giran alrededor de lo que es el fútbol inglés. Entonces, futbolísticamente lo hacen muy parecido. Y digamos, si yo aquí en Costa Rica yo me sentía rápido, pues allá en Noruega no. Allá en Noruega físicamente físicamente son unos monstruos, por así llamarlo. Claro. O sea, si yo aquí, yo me sentía rápido aquí, cuando yo llegué allá, yo decía, pero estos noruegos subían y bajaban como aviones y genéticamente es que ellos son así, Claro. son muy físicos y el fútbol es igual y allá es muy dinámico. Tal vez eso es lo que uno digamos, aquí en Costa Rica obviamente es buen fútbol, pero a veces cuando tú ves que vamos a jugar al extranjero, los equipos vamos al extranjero, pues Sí, por la ahí dinámica la es dinámica es diferente y a mí me pasó y a todos nos ha pasado que cuando llegamos a otro fútbol distinto, la dinámica es distinta y obviamente a mí me costó un poco, más que todo porque el profe me decía, quiero que se pegue en la línea, quiero que usted reciba, tire la larga y tire centro de una Claro. vez. O sea, Dios guarde, yo agarraba la bola y yo me metía en diagonal, bicicleta, diagonal, bicicleta, ¿me entiendes? O sea, el profe, No. él me decía, quiero que usted juegue simple, reciba, toque, pase, centro, recibe o tire el centro desde media cancha, centro, o sea, muy directo, muy directo. Entonces, uno tuvo que cambiar el chip, porque aquí en Costa Rica uno agarraba la bola, por ejemplo, yo agarraba la bola en la banda y yo conducía y yo enfrentaba, me quitaba uno, le tiraba larga y tiraba centro, o en una tiraba diagonal. Al área o así, sí. Al área, sí, allá no, allá es muy sistemático. muy sistemático, ajá, muy dinámico y sistemático. Tira el centro. 1, 2, 3. La bola en el medio, el fútbol es por fuera. En el medio es 1, 2 y afuera. 1, 2 y afuera. 1, 2 y afuera. Y los de los lados tienen que ser unas balas. Sí, sí, sí. Y con muy buen centro. Y muy buen centro, sí. Y yo jugaba por derecha, de extremo, allá. Y por izquierda jugaba un compañero que se llama Demar Phillips, jamaiquino, zurdo. Entonces los dos tiramos centros. Él medía 1,65, yo 1,69. Y en el centro
una torre, 2,9 metros, Sí, un noruego. Sí, sí. Entonces el profe nos decía, tire sí, centros, claro, alimenten al 9. alimenten al 9 y era un buen jugador, a pesar de la estatura. ¿Y cómo le iba a usted en el tema bueno, usted tenía muy buen centro, ¿verdad? Inclusive muy, muy buen remate también. Pero cuando llega ya, también lo entrenó, lo perfeccionó también. Sí, la verdad es que sí, lo seguí perfeccionando y verás que a mí me dieron la confianza de de ser el dueño del balón, por así llamarlo. Tiros libres, tiros de esquina, penales, lo hacía yo. Porque ellos nos ven a nosotros, a los latinos y más que todo a los ticos, muy técnicos. Ajá. Y bueno, nosotros a nivel del área, somos los ticos, muy buen- por así llamarlo, sí. somos muy técnicos. Entonces a mí me dieron esa confianza. Entonces el profesor me dijo, usted va a hacer el balón parado, todos los balones parados van a ser suyos. Entonces yo hacía los penales. Claro. Y es algo que, digamos, en la liga no tenía yo esa confianza porque yo era los más jóvenes. Entonces el que tiraba los penales en la liga era Fonseca, o Mambo, o Cristian Oviedo, o Alpizar. Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, cuando llegué yo a Noruega ya estaba un poquito más maduro, entonces me dieron esa confianza. Pero igual, trabajaba mucho el centro y en Noruega lo mejoré mucho, el centro con derecha y con izquierda. Y los tiros de esquina, obviamente, teníamos un referente que era el delantero, que siempre lo buscábamos a él. Claro. O él se la bajaba, era como por ejemplo, como Kendall Waston, Sí, sí, sí. cuando se va al ataque. Ajá. Que todos buscan el referente. Y tenía mucho juego aéreo. Digamos. Tenía mucho juego aéreo, sí. Porque no es solo ser alto, es saber jugar, ¿verdad? Saber jugar. Y Kendall tiene eso, que Kendall, pues a pesar de ser alto, sabe jugar muy bien y si no, la baja para los demás compañeros. Claro. Entonces, así nos tocó a nosotros allá. Qué bueno, Pablo. Pablo, cerremos el capítulo porque voy a hacer la pausa, venimos a hablar de selección, pero el tema de Uruguay de Coronado, que usted jugó también, usted también es coronadeño de corazón de toda la vida. Totalmente, sí. Yo me considero, bueno, yo soy coronadeño de cepa, por así llamarlo. Yo inicié en Uruguay de Coronado de los 7 años, todas las inferiores. Y sí, me considero un coronadeño, obviamente, igual que mi papá. Sí, y pudo cumplir el sueño, digamos, de jugar en Uruguay de Coronado también. Sí, bueno, mi papá jugó en segunda división con Uruguay. Entonces, por eso él es tan uruguayo, ¿verdad? Él es uruguayo, pero sí, también tiene ahí sus sentimientos con la liga, por lo que yo viví, Claro, claro. ¿me entiende? Entonces, sí, pero él es uruguayo 100%, pero por eso nos metió a todos en la Escuela de Fútbol de Uruguay para Claro. empezar ahí toda la camada. Y bueno, vamos a hacer la última pausa, Pablo, y venimos a hablar ya propiamente de Selección Nacional. Amigos y amigas, no se despeguen, por favor. Ya casi seguimos aquí en A Fondo con Pablo Herrera. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo con Pablo Herrera. Pablo, ¿cómo resume usted su paso por la Selección Nacional? Son muy pocos los jugadores de fútbol que tienen el privilegio, ¿verdad?, de defender la camiseta de la Selección Nacional y usted fue uno de esos y siendo importante también en una eliminatoria y todo. Pues es un sueño hecho realidad. La verdad es que sí, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en la eliminatoria de Francia 98, mi papá nos llevaba al estadio, al Saprissa. Yo tenía 11 años, 10, 11 años, entonces yo veía ese estadio lleno. O sea, yo decía, qué lindo jugar aquí. O sea, yo con 11 años y mi papá nos llevaba a mí, a mis hermanos, también a mis tíos. Entonces, desde ahí empecé a sentir ese deseo, esa sensación de ponerse la camiseta de la selección. Yo, qué lindo para un jugador ser así, con el estadio lleno. Y, o sea, es que la selección es todo un país. Cantar el himno. Cantar el himno, sí. Yo decía, desde que vienen en el bus, cómo la gente los apoya. Muchas cosas bonitas que uno en ese momento se imaginaba. Y como te comentaba al principio, cuando yo inicié en la liga, pues yo iba decidido a debutar en la selección mayor, ¿verdad? Pero obviamente todo es un proceso, hay que ir paso a paso. Cuando yo debuté en la liga, pues me llamaron a la sub-20. En la sub-20 pues tuvimos la bendición de ir al Mundial 2007 en Canadá. Y después de eso fue cuando me llamaron a la selección mayor. En ese momento Hernán Medford me llamó. Porque estaba haciendo las cosas muy bien en la liga, el torneo muy constante, y me llamaron al Mundial Sub-20, fuimos al Mundial Sub-20, el de Canadá, y cuando regresé la lista la dieron como a los 15, 22 días, y ahí vi mi nombre, yo ya sospechaba que la gente me decía, mira Pablo, mira, puedes ser candidato para que te llamen a la presidente selección. por el momento también. Sí, la verdad es que en ese momento yo me lo imaginaba, pero
ya que te digan la Ya información. escuchar el nombre. Ya escuchar el nombre en la lista y todo. Fue algo muy bonito y sí, mi debut fue contra Perú en el Saprissa. Ese partido quedamos 1-1. Un partido amistoso, sí, contra Perú. Y fue un sueño, para mí fue un sueño ponerme la camiseta de la selección. Obviamente ya nervios también, siempre muy ansioso, con muchos nervios, pero un sueño cumplido. Y bueno, después Hernán me llamaba a algunos amistosos, fuimos a Estados Unidos, me llamó a algunos amistosos, pero ya después, en el 2007, no sé si hubo una Copa UNCAF, algo así. Creo que fue una UNCAF. Una UNCAF, sí. Ahí no me llevó, pues obviamente tenía que llevar un equipo bien pesado y todo, pero bueno, cuando nos llamó, me llamó a mí, llamó a Marvin Angulo, que éramos en ese momento los jóvenes que estábamos siendo sobresalientes. También estaba Celso, que estaba en Saprissa, que Celso también venía haciendo las cosas muy bien. Pero para mí fue un sueño ponerme la camiseta de la selección. Y más que todo, jugar a un estadio lleno y cantar el himno. Hermoso, hermoso. Y ya cuando empezó a ser regular en la selección, Pablo, ¿cómo lo vivió, digamos, la experiencia como tal, formar parte, ya poco a poco irse ganando un campo, ya no como el carajillo debutante, sino ya el que convocan regular? Porque en la selección obviamente llegan los mejores y están los mejores. Actualmente son los jugadores, tanto a nivel nacional como los que están en el extranjero, los que están en mejor nivel. Y para mí era una gran alegría verme en la lista de la selección, cada convocatoria, estar ahí, ¿verdad? Para mí. Y eso era porque estaba haciendo las cosas bien en el club, porque era constante, porque jugaba bien y me llamaban a la selección. Pero bueno, ya compartir camerino con tantos jugadores buenos en ese momento, pues jugadores pesados, por así llamarlo. Y bueno, cuando yo debuté en la selección yo tenía 20 años. Y a los 21, 22 y todo eso fue cuando ya empezamos a jugar la eliminatoria de 2010. Empezamos en el 2009, 2008, por ahí. Fuimos a la Copa de Oro 2009 también. Y estábamos jugando paralelo a la eliminatoria. Pero para mí fue un sueño hecho realidad, jugar y sentir esa adrenalina de llegar a un estadio, desde que salimos al hotel. Claro. Ver a la gente afuera en las calles. Bueno, lo había vivido obviamente cuando jugábamos, cuando estaba en la liga, que jugábamos un clásico que también era muy parecido, que la gente, bueno, se tiraba afuera de las calles con banderas, que nos escoltaba los tráficos y todo. Pero la CL es a nivel nacional, es otro mundo y todo el mundo te apoya. Se jugaba en la cueva, ¿verdad? Para esa eliminatoria. Sí, ¿O se repartían en Morera también? No, creo que solamente jugamos en el Saprissa. Sí. Esa eliminatoria para el 2010, la de Sudáfrica, jugamos en el Saprissa. Sí, ahí fue México, Estados Unidos. México, Estados Unidos, Trinidad, Honduras, El Salvador, todos fueron ahí, sí. Pues el repechaje también. El repechaje con Uruguay fue en el Saprissa, sí. Pablo, el tener el Mundial tan cerca dejó ese sinsabor en la carrera, digamos, porque usted cumplió muchas cosas, cumplió yo creo que todos los sueños de cualquier jugador. Ese era pero el Mundial, ¿verdad? Mayor, sí. Porque tuvo uno sub-20, por supuesto. Sí. Tenerlo tan cerca quedó como esa espinita. Bastante, la verdad es que sí. Me duele mucho, obviamente, todavía al día de hoy lo recuerdo y me duele mucho no haber cumplido ese sueño, pero no tanto para mí, a nivel personal, también para los demás compañeros que en ese momento estábamos en la selección y para todo un país. No haber podido ir a ese Mundial de Sudáfrica fue muy duro, fue muy complicado, la verdad, de la forma como no fuimos, ¿verdad? Fue difícil. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Y la verdad es que lástima, no me dio esa bendición de ir a un Mundial mayor. Pero bueno, me dio la experiencia de jugar una eliminatoria, de estar muy cerquita, de jugar un repechaje contra una selección como Uruguay, ¿verdad? Que es en ese momento, cuando fueron a Sudáfrica, que Uruguay quedó de cuarto lugar, ¿verdad? Por ahí quedó, quedó de cuarta, sí. Fue la famosa mano de Suárez. La famosa mano de Suárez. La panenca de... O tercero, cuarto, no recuerdo, ¿no? Yo creo que fue tercer lugar, cuarto lugar. Cuarto lugar, sí. La panenca del Loco Abreu. El Loco Abreu, sí. Pero Uruguay era una selección, un equipazo, teníamos. Sí. Pero volviendo al tema del Mundial, pues sí, ¿verdad? Es complicado no haber cumplido ese sueño, ¿verdad? Ir a un Mundial mayor, pero Dios así lo quiso y lastimosamente no se nos dio. Pablo, la noche de lo de Washington es, digamos, aquí han estado muchos compañeros que han estado ahí, el mundo del fútbol, y yo me incluyo como aficionado y periodista en aquel entonces, ya que ejercía. Yo creo que es el golpe más doloroso que se ha sufrido como en el fútbol, ¿verdad? Totalmente, sí. Por lo agónico que fue. Sí, totalmente. ¿Cómo se vivió el tema de camerino y demás esa noche? Fatídico, o sea, fue algo doloroso, o sea, fue algo totalmente devastador, o sea,
sabemos que teníamos tan poquito el mundial en la bolsa, de ir al mundial y que en un gol al puro final nos empataran, pues no sé, en el momento uno no podía imaginar lo que estábamos pasando, la magnitud, ¿verdad?, de todo eso. Fue muy difícil, el camerino devastado totalmente, o sea, compañeros desesperados, yo me incluyo yo, muchas lágrimas, gritos, desesperación, que cómo es posible, o sea, todo lo que usted se imagina, en un camerino, lo peor, eso fue lo que nos pasó y la verdad es que ahorita que ya uno pasa la página y ya pasaron años y yo siempre recuerdo eso como si fuera ayer, ¿verdad? Futbolísticamente para mí ha sido el trago más amargo que he vivido en mi carrera, ¿verdad? Así como he tenido momentos muy bonitos, Claro. muy alegres, muy emocionantes, ese fue el trago más amargo que he vivido, ¿verdad? Y lastimosamente no se nos dio, no pudimos ir y después nos tocó, bueno, ir al repechaje con Uruguay, que también estuvimos poquito, Sí, por un gol prácticamente. Se estuvo compitiendo con Uruguay. Por un gol, porque aquí perdimos 1-0 y allá empatamos, ¿verdad? Fue que empatamos allá. 1-1. 1-1. De que Walter tuvo una ahí, no, Saborío tuvo sí. una cruzada, sí. Sí, fue por un gol, porque si hubiéramos quedado, allá quedamos 1-1. No, aquí 1-0 con el gol de... Ahí se me va el... Lugano. Lugano, sí. ajá. Tiro esquina. Diego Lugano y allá 1-1. 1-1, sí. Si hubiéramos quedado 0-0 acá y allá 1-1, pasamos por el gol de visita. Por el gol de visita. Pero ahí no se nos dio. Y de ahí estuvimos cerquita, la verdad es que de ahí solo Dios sabe. Y no, sí, ha sido el trago más amargo, la verdad, que he vivido y la verdad es que sí, lástima que no se pudo concretar y hacer el mundial, ¿verdad? Paulo, el tema, digamos, en ese partido de la famosa jugada que en los primeros años o sea, injustamente, y lo digo con mucho, ¿verdad? No porque usted esté aquí, que injustamente se le quería echar la culpa a alguien. Y muchos decían, Pablo Herrera por no guardar la bola, Douglas por no marcar bien el centro, algo así, Walter porque estaba en el primer palo y no saltó, Keylor por no salir a tiempo, o sea, como que se buscaba muchos culpables. ¿Cómo lo tomó usted a pesar de su juventud, de ese episodio? Vieras que, digamos, esa sensación, no hubo ningún tipo de culpa en el camerino, porque fue una secuencia de jugadas que desencadenaron un gol. Sí. Prácticamente... a mí me achacan eso, no sé por qué, seguramente por ser el más joven, porque en ese momento fui el que me llevé la bola hasta el puro final y la perdí porque no pude sostenerla, ¿verdad? Pero eso desencadenó una secuencia de jugadas, obviamente. En media cancha, pues no presionaron, yo perdí el balón, no pude recuperarme. Claro. En media cancha no presionaron, hicieron un cambio, Douglas la tiró al tiro de esquina, bueno. Un despeje que no había nadie atrás. Sí, es que son milésimas de segundo que usted tiene que tomar una decisión, es fútbol, sí. Y la gente no entiende, la gente no sabe, los que sabemos que estamos ahí, sabemos que son milésimas de segundos y que usted no puede, en ese momento no se podía uno equivocar para nada. Y lastimosamente el balón fue el tiro de esquina, hicieron el tiro de esquina, el jugador que cabeció, Borsten fue. Borsten, yo ni me lo recuerdo. Sí, fue puña. Cabeció solo y prácticamente la bola picó y estaba Walter en el poste. La gente, o sea, fue una secuencia de jugadas, obviamente, pero la gente siempre va a buscar un culpable. Y prácticamente a mí es el que me han atacado no en ese momento, sino que en el transcurso de los años, como que la gente fue madurando ese criterio. Se volvió como un mito. Se volvió como un mito y ese Pablo Herrera fue el que nos sacó del mundial, fue el que nos dejó fuera. Y yo, pero, o sea, gente que habla sin fundamentos, ¿verdad? No saben lo que desencadenó ese tipo fue una secuencia digamos, no errores, porque, digamos, yo no quise perder el balón el propio. No, y nadie se equivoca con intención. Jamás. No fue que uno le metió la mano y hizo un penal al propio, agarró un jugador y lo jaló, hizo un penal al propio. Simplemente yo traté de cubrir el balón. Fue un contragolpe que no sé si fue que Bolaño me la dio o fue Brian, porque yo me desprendí por la banda. Pero estamos en el minuto 94 casi, 93. Sí, ya era casi que para pitar, solo que como venía en la contra, el árbitro no pita y quedaban como 10 segundos. Y yo no sé, por mi emoción de la parte física, yo me quise ir y llevarme el balón lo más lejos posible, pero en ese momento la parte física mía estaba desgastado. O sea, me arratoné, por así llamarlo, no pude sostener el balón, no pude sostenerlo y me desestabilicé. Llegó el jugador de Estados Unidos, me quitó el balón y yo ya no pude reaccionar, o sea, estaba muy acalambrado, por así llamarlo, ¿verdad? Sí. Y ya cuando quise reaccionar, ya el jugador le había tocado. Pero la gente obviamente va a decir siempre que fue mi culpa porque yo fue el que inicié, pero no vieron la secuencia. Sí, el resto de... El resto de la jugada.
que lastimosamente de ahí terminó en ese gol tan fatídico, ¿verdad? Pero bueno, ahí, la verdad es que yo no me siento culpable de nada, simplemente nadie achacó nada y nadie achacó ningún error puntual, o sea, simplemente fue la desazón del grupo de saber que nos metieron ese gol al puro final y no, lastimosamente ahí no se pudo hacer nada. Tuvimos para ir contra Uruguay, también estuvimos cerca, pero no. Y la verdad es que al día de hoy yo tengo la conciencia tranquila y yo sé que no. Y además, Pablo, lo que decimos, o sea, es como cuando alguien le achaca la culpa a un jugador por botar un penal. ¿Acaso el jugador quiere botar un penal? Botar el propio, es de humanos equivocarse en el fútbol. Pero lastimosamente vivimos en un país que la gente pues habla y dice y dime y aquí y allá y pues yo soy el que me han, como dicen, el que me han dado más duro, pero la verdad es que a mí esos comentarios no me afectan porque todos sabemos, los que estamos en el mundo del fútbol, sabemos de que no fueron jugadas hechas al propio ni nada por el estilo, simplemente... Igual el fútbol. Al fútbol a ustedes como jugadores les dio después muchísimas cosas hermosas, a nosotros desde este lado también y así será y ahí va a seguir la vida. Así es el fútbol va y viene y la verdad es que en ese momento nos tocó un trago muy amargo, pero como te dije, también me dio cosas muy bonitas, me dio cosas no tan bonitas, pero aparte de eso, pues yo estoy muy agradecido con todo lo que el fútbol me ha dado, ¿verdad? Pablo, nos ganó el tiempo. Lamentablemente, se va muy rápido la hora aquí. Sí. Le voy a regalar, como todos los invitados e invitadas, el regalito de parte de Flaco Caricaturas y qué bonito. para que se lo lleve para la casa. Aquella es su cámara, por si quiere mostrarlo ahí para la gente. Muchas gracias. Ahí con los ojos gatos, ¿verdad? Claro, si lo hizo el Víctor Cascante, Flaco Caricaturas, ahí qué bonito. se lleva el detallito. Muchas y gracias. Pablo, como a todos los invitados e invitadas, le pido por favor que tome el balón de A Fondo Con. Ahí están los pilots. Usted escoge el color para que nos regale el autógrafo, la firma de don Pablo Herrera engalanando el balón de A Fondo Con, una firma más, un invitado más, que por dicha se nos dio, porque teníamos ratillo de estar intentando agendar. Intentamos, ¿verdad? Costó. Pero bueno, qué dicha que ya se pudo, gracias a Dios. Sí, eso es importante. Es cuando tiene que ser. Gracias a Dios, aquí estamos para hablar y compartir, para pasar un buen rato. Y esperamos verlo de pronto entonces en los terrenos de juego, como nos decía al inicio, que todavía no se siente exfutbolista, se siente activo y a la espera de una nueva oportunidad a sus 38 años. 38. ¿Qué número le pongo? ¿El que jugué en la liga? Pues el que usted es su firma y ahí va a quedar para el recuerdo del balón del programa, así que usted dirá. Es una decisión muy personal. Le voy a poner el 17, como el que jugué en la liga, sí. El famoso 17, ahí está la firma de don Pablo Herrera engalanando el balón de A Fondo Con. Pablo, muchísimas gracias. A usted las gracias, por Gabriel. venir. Muy amable. La pasamos muy bien. Le deseamos muchos éxitos y bendiciones en todo. Vamos a estar atentos y que no se le pierda el camino. Está en su casa. No, para nada. Y vamos a estar muy atentos a ver si lo vemos en los terrenos de juego de nuevo. A mí muchas gracias por la invitación y muy contento, muy feliz de estar acá y estamos para adelante. Muchísimas gracias, Pablo. Bendiciones. Muchas gracias, igualmente. Amigos y amigas, por supuesto que gracias a ustedes, nuestra razón de ser por su gentil sintonía una vez más con nosotros. Gracias al extraordinario personal técnico y humano que hacen posible llevarles hasta sus pantallas el programa. Los invitamos, como siempre, a que sigan acá sintonizando la pantalla de FUTV y que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Nos vemos.